Bueno, vamos a hablar del concepto de tipos y para eso antes vamos a eh, recordar un poco el concepto de constante. Si nos acordamos un poco de lo que vimos la clase pasada, habíamos visto que nosotros en primer término podíamos definir, por ejemplo, la variable lluvia semanal diciendo es un arreglo que va de 1 a 7, ¿sí? De enteros. Por lo tanto, después, en su definición habíamos usado el número 1 y 7, y a su vez, en los ciclos también habíamos usado los números 1 y 7, ¿bien? Y por otro lado, también habíamos usado un discernible, que era el número menos 1, que también lo teníamos usado acá y acá. Y si el código este era mucho más largo, teníamos reusado estos números, tanto el 1, el 7 y el menos 1, en muchos lugares distintos dentro del código, ¿sí? Con lo cual veíamos que el menos 1 y el 1, por ejemplo, son números bastante parecidos y por lo tanto quizás en algún momento no me daba cuenta y le ponía un menos 1 acá y esto me generaba un problema, o acá me olvidaba el menos, y al poner un 1 este código no iba a andar. Ese tipo de problemas lo podíamos resolver si nosotros utilizábamos constantes. Al utilizar constantes, lo que decimos es definimos justamente con la palabra reservada constante const que tiene Pascal un literal al cual le llamamos lunes. ¿Por qué? Porque el arreglo lo habíamos definido con la lluvia semanal desde el día lunes hasta el domingo, utilizando el 1 como lunes y el domingo era el número 7. Bien, por lo tanto decimos lunes es igual a un 1, domingo es igual a un 7 y por lo tanto ahora lluvia semanal es un array de lunes a domingo. Bien, de enteros. Y a su vez decíamos, bueno, pero el menos 1, para nosotros, el significado de menos 1 es no tiene valor cargado todavía. Entonces le pusimos un nombre que en este caso lo llamamos sin valor, es igual a menos 1. El código entonces ahora, tanto en la definición que utiliza lunes y domingo, como después en el código ejecutable, vemos que el for día va de lunes a domingo y lo que hace es asignarle a lluvia semanal su día sin valor. Por lo tanto va a ser mucho más difícil, bueno, sin valor también se utiliza acá, lunes también se utiliza acá, domingo también se utiliza acá, pero va a ser mucho más difícil que acá me equivoque y en vez de ponerle sin valor le ponga lunes, ¿sí? Si acá le pongo lunes, la probabilidad de que yo acá ponga lunes va a ser mucho mayor que si acá usaba menos 1, ponerle un 1, que es más probable de que me equivoque. O acá que tenga un 7 y en vez de un 7 ponga un 17 o ese tipo de cosas. Si uso domingo como constante, esa constante va a ser mucho más fácil de usar. Por otro lado, también veíamos que si ahora decíamos sin valor, en vez de ser menos 1, quiero que sea un menos 5, muy bien, vengo acá, acá le pongo un menos 5, y de ahí en más, una vez que recompilo todo el código nuevo va a tener menos 5 distribuido en todos lados. ¿Bien? Esa es otra ventaja importante. Entonces, esta era la ventaja de utilizar constantes. Y ahora vamos a ver un avance más, que es la utilización de tipos. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el código sin utilización de tipos y cómo es el código utilizando tipos. Este es un ejemplo y en base a este concepto van a poder seguir trabajando ustedes y definir más tipos, todos los tipos que quieran. Es importante aclarar también que los tipos no se usan solamente para arreglos. Nosotros lo vamos a ver acá, pero uno puede definir tipos para cualquier cosa. ¿Qué son los tipos? Los tipos, al igual que las constantes, son una forma de que el usuario defina un concepto para después usarlo en el código, y ese concepto lo que va haciendo es darle mayor nivel al lenguaje, es decir, comenzamos a tener conceptos de mayor agregación o de mayor nivel conceptual, valga la redundancia, es decir, nos aseguramos de, en vez de trabajar con los tipos básicos que da Pascal, empezamos a crecer con tipos más complejos y a esos tipos le damos un nombre y por lo tanto después podemos trabajar con ese nombre asegurándonos siempre de que estamos trabajando con el mismo tipo, porque es un nombre que nosotros dimos. Bien, vamos a ver primero el primer recuadro.
El primer recuadro es el que habíamos visto antes, el anterior, el que ya utilizaba constantes. Tenemos la constante lunes, domingo y sin valor. Y acá tenemos variables. A diferencia del cuadro anterior, antes teníamos un solo arreglo que íbamos a utilizar, que era lluvia semanal, que era un array de lunes a domingo, porque ya usábamos constantes o integer. Supongamos ahora que el trabajo que tenemos que hacer es un poco más complejo, y entonces, además de tener la lluvia semanal almacenada, en realidad, en vez de tener la lluvia semanal almacenada, vamos a tener la lluvia semanal del año 1997. Nos interesa también tener por separado la lluvia semanal actual, y nos interesa tener por separado la lluvia semanal del año anterior. Bien, entonces, en vez de tener una variable, como teníamos antes, requerimos, por el problema en realidad que tenemos que trabajar ahora, requerimos la utilización de tres variables diferentes. Una es la del año 97, toda la lluvia semanal del 97, otra es la de esta semana y otra es la de la misma semana pero del año anterior. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es a estas tres variables definirles dos puntos array de lunes a domingo integer. Lo mismo está la segunda y lo mismo está la tercera. Las tres tienen exactamente la misma definición. Por supuesto, una forma resumida de utilizar esta definición es poner lluvia semanal del 97, 997, coma, lluvia semanal actual, coma, lluvia semanal año anterior, es, y acá pongo el array. ¿Sí? Es decir, yo puedo poner los tres nombres separados por coma, dos puntos y después el array. Esto también lo podría hacer. Ahora los puse en forma separada para que se vea más clara la diferencia, pero obviamente esto se puede hacer. Bien, ¿cuál sería la forma de hacer mejor esto, más seguro, más claro y más modificable en el futuro? La forma es utilizar un tipo. Fíjense que, voy a borrar lo que hice hasta ahora. Acá tengo las tres constantes que había definido, de la misma forma que había definido acá. Y acá tenía tres variables. Digo, bueno, en vez de definir tres variables, lo que voy a hacer es definir un tipo. Y acá utilizamos una palabra nueva, que es type. La palabra reservada type en Pascal me permite a mí definir un tipo que luego voy a utilizar. Entonces, a este le doy un nombre, al igual que si fuera una variable. Digo tipo lluvia semanal. A este type le doy un nombre y yo en este caso le llamé tipo lluvia semanal. Tipo lluvia semanal digo que es igual al array de lunes a domingo integer. Es decir, que esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que tenía en estos tres casos. ¿Estamos de acuerdo? La definición es exactamente la misma. Array de lunes a domingo integer. Una vez que definí el tipo, ahora sí voy a definir las tres variables. Lluvia semanal 1997, lluvia semanal actual, lluvia semanal año anterior. Y le digo que es igual a ¿qué cosa? A tipo lluvia semanal, que es la definición que tengo acá. ¿Sí? Estos tres son de este tipo. Por lo tanto, estos tres en realidad son array de lunes a domingo integer. La gran diferencia es que si ahora pongo acá, por ejemplo, un char, automáticamente este tipo cambia y por lo tanto las tres variables cambian de la misma forma. Cosa que en esta definición tendría que haber puesto un char acá y un char acá. ¿Sí? Si obviamente hubiera usado la definición de lluvia semanal, lluvia semanal actual, lluvia semanal anterior, dos puntos, array, al cambiar el char acá, me iban a cambiar las tres, por supuesto. Eso hubiera sido igual. Ahora, tengamos en cuenta otra cosa, que los tipos me permiten definirlos en un lugar, por ejemplo, en el programa principal, y una vez que los definí, utilizarlos en cualquier módulo. Es decir, que no siempre las definiciones de variables las voy a tener pegadas y con posibilidad entonces de poner una definición resumida separada por coma.
sino que quizás tengo en el programa principal estas tres definiciones y en algunos módulos tengo más variables o más arreglos que tengo que definir. ¿Sí? Cuando pasan estas cosas es que justamente nos viene muy bien utilizar el concepto de tipo. ¿Sí? Fíjense también, y esto es importante, que para constantes utilizo el símbolo igual y para tipos también utilizo el símbolo igual. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad el símbolo igual lo que está diciendo es que estas definiciones de constantes y de tipos no van a cambiar en toda la ejecución del programa. Como no van a cambiar en toda la ejecución del programa, es por eso que nosotros podemos definirlas en forma global y utilizarlas en todos lados, porque en ningún lugar la cambiamos. Por eso es que tanto las constantes como los tipos tienen como símbolo el igual, porque se mantienen iguales y constantes, son como una redefinición del valor. Es decir, este es un nombre que el usuario le da a esto para toda la vida del programa. Este es un nombre que el usuario le da a esta definición primitiva o primaria, para toda la vida del programa. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces